debemos bautizarnos, hermanos, fue Jesús. Aunque ya había personas que se bautizaban a través de Juan el Bautista, ¿recuerdas? Pero el bautismo en el nombre de Jesús lo instituyó Jesús. Él nos dejó ejemplo, hermano. Ahora, déjame decirte algo muy claro. Jesucristo, hermano, se bautizó no porque tenía algún pecado. Jesús es Dios. Jesús no tuvo pecado. Él lo hizo solamente para dejarnos ejemplo. Es más, cuando llegó con Juan el Bautista le dijo, oye, mejor bautízame tú a mí. ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dijo Jesús? No, Juan, tú tienes que bautizarme a mí porque así nos conviene. Él tuvo que dejarnos ejemplo. Y así como Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es necesario el bautismo para salvarse, hermanos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Es necesario? ¿Recuerdas, hermano, la parábola? ¿Era necesario tener el vestido puesto, hermano, para estar en las bodas? Sí. Vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. La pregunta te la vuelvo a hacer, hermano. ¿Es necesario el bautismo para salvarse? Sí, pero no te confundas. Esto significa, hermano, que hay dos elementos necesarios para encontrar la salvación. El primero es este: el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que puede haber personas que están bautizadas y que no van a estar en el reino. ¿Se puede eso? Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que se bautizan, hermanos, y no cambia su vida. Y siguen viviendo lejos de Jesús. O después de haberse bautizado, regresan a los caminos del mundo. Hermano, ellos se están rechazando abiertamente. ¿Qué significa esto? Que hay dos elementos que deben ir de la mano. El que creyere en Jesús y fuere bautizado, será salvo. ¿Amén? Significa, hermano, que tú no solamente tienes que bautizarte, lo primero que debes hacer es creer en Jesús. Y creer en Jesús es amar a Jesús. Y amar a Jesús es obedecer a Jesús. Cuando una persona ama a otra, hermano, está dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona, ¿sí o no? Yo recuerdo que cuando andaba tratando de conquistar a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, estábamos en la Universidad de Montemorelos estudiando, ella estaba en el dormitorio de señoritas, yo estaba en el otro, así que un día se vino un aguacerazo, yo había preparado una tarjetita con unos chocolates, se los iba a pasar a dejar después de la comida, cuando me agarró el aguacero, cuando iba en camino. Y yo dije, no, ahora voy, este aguacero no me va a detener. Así que agarré un cartón por ahí, me lo puse, fui, le hablé ahí a la monitora, llámele por favor a la señorita Vanessa, y entonces dice mi esposa que ella miró por la ventana a un loco que se estaba mojando. Dijo, ¿y ese loco qué estará haciendo ahí mojándose? Y no sabía que era yo. Ya cuando baja dice, ¿pero qué haces aquí? ¿Por qué te estás mojando? Es que te quise traer esto, le dije. Me dijo que sí, ¿no? Me caso contigo. Ya ahí ya no hubo más que hacer, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno ama a otra persona, está dispuesto a hacer ¿qué? Lo mejor. Lo mejor. Yo conozco personas que dicen, pastor, yo quiero aceptar a Jesús, pero no me quiero bautizar. ¿Eso es correcto? Es como aquel novio que le dice a la novia, mira, yo te amo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, eres lo más especial que yo he conocido. Y la chica le dice, pues vamos a casarnos. Y él dice, no, espérame tantito. No. Yo nada más te amo y quiero pasar mi vida contigo, pero no me quiero casar. ¿Será que en realidad la ama? No, hermano. No. Cuando uno ama, uno se compromete. Y cuando uno ama a Jesús, uno se compromete con Él. Y la forma de comprometerse, de firmar el pacto con Jesús, hermano, es a través del bautismo.
Y entonces sí, con Cristo en el corazón, manteniéndonos fieles con Jesús, manteniéndonos tomados de su mano, y después de haber sido bautizados, hermanos, estamos asegurando nuestra salvación y la oportunidad de estar un día en el reino de los cielos. Recuerda, hermano, que en el cielo hay una mesa kilométrica preparada con todo lo más hermoso, y hay un lugar especial con tu nombre reservado. Y Jesús no quiere que tú faltes. Bendito es el Señor. Siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Sabes que el significado del bautismo es maravilloso, es hermoso? A mí me encanta el significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué una persona tiene que bautizarse? Ok, hermano, mira. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nos dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el bautismo, hermanos, es una especie de muerte y resurrección. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Cuando una persona, por eso, hermanos, el bautismo tiene que ser aplicado por inmersión. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que ser sumergida en el agua. De hecho, la palabra griega bautizo significa sumergir. La misma palabra lo dice. La palabra bautizo en griego significa sumergir en el agua. Cuando una persona se bautiza, no tiene que bautizarse con un poco de agua en la cabeza. Una persona tiene que ser sumergida completamente en el agua. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Escritura que nosotros, cuando nos bautizamos, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando una persona se bautiza y entra en el agua, hermano, está simbólicamente muriendo a su vida pasada. Amén. Está sepultando al viejo hombre, a la vieja mujer. Y cuando sale del agua, hermano, está renaciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. La gloria sea para el Señor. Cuando uno sale del agua, hermano, uno sale como si estuviera recién nacido en el nombre de Jesús. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Te gusta el significado del bautismo, hermano? ¿Es lindo? Claro que sí. El significado del bautismo, hermanos, es maravilloso. Así como Cristo murió y resucitó, cuando una persona se bautiza, muere y renace a una nueva vida en Cristo. Como dice el canto tema, ¿no es cierto?, de esta semana. Qué bello es renacer. Renacer. Muy bien. Una pregunta más. ¿Qué deuda tiene el bautizado? Cuando una persona se bautiza, hermanos, ¿tiene alguna deuda todavía? ¿Queda de ver algo? Vamos a ver qué dice la Escritura. Primero vamos a leer Romanos 8:1. ¿Me ayudan? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, este texto nos dice que cuando una persona está en Cristo, ha hecho un pacto con Cristo, ha decidido seguir a Cristo, hermano, no tiene condenación. No tiene condenación. Y dice aquí, hermanos, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Segundo texto, 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Qué hermoso. Cuando una persona, mis hermanos, está en Cristo, cuando una persona acepta a Cristo y se bautiza, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. En otras palabras, hermano, el bautismo es la segunda oportunidad para comenzar a escribir una nueva historia en tu vida.
Si tú, mi hermano, un tiempo antes de conocer a Jesús hiciste cosas que te avergüenzan, hiciste cosas, hermano, que te humillan o te humillaron, o lastimaste a gente, o hiciste trampa, o heriste algún corazón, o de repente hiciste algo que vienes cargando con un sentimiento de culpabilidad, como un aborto o algo similar. Hermano, cuando tú aceptas a Jesús y entras en las aguas del bautismo, todos tus pecados quedan perdonados y tú renaces a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. No lo digo yo. Mira lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de sus hijos? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros. Amén. Hermano, qué hermoso saber que el Señor, cuando nos alcanza por su gracia, hermanos, el Señor nos limpia de todo pecado. Y esas cosas que un día nos avergonzaron, esas cosas que un día, hermanos, fueron consecuencias de nuestros errores, y esas cosas que hicimos, que venimos cargando con un sentimiento de culpabilidad, las podemos colocar en las manos de Jesús. ¿Y qué hace Jesús con nuestros pecados? Los perdona, los sepulta, los echa en lo profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. El Señor nos perdona. El problema es que algunos no se perdonan a sí mismos. Yo conozco gente que después de bautizarse dice: pastor, pero este costal yo lo cargo, ¿no? Yo lo sigo cargando. No, hermano, el costal se lo dejas a Jesús. Este costal de culpabilidad, pastor, yo quiero seguir cargando con él. Porque no me perdono eso que hice cuando fui joven. No me perdono eso que hice con mi esposo. No me perdono lo que le hice a mi esposo. Hermano, cuando tú te bautizas, dice la Escritura, eres una nueva criatura. Y todos tus pecados quedaron perdonados en el nombre de Jesús. No sigas cargando con ese sentimiento de culpabilidad. No es necesario. Siguiente. ¿Qué requisitos se necesitan para ser bautizados? ¿Qué requisitos? Si tomamos como base el texto que leímos del carcelero, ¿verdad? El carcelero dice que cuando vio que la cárcel se abrió y vio que los presos habían, o pensó que los presos habían escapado, ¿qué hizo? Sacó la espada y se iba a matar. Pero después, hermano, sucedieron algunos pasos en su vida hasta que finalmente se bautizó. Por ejemplo, ¿qué? Número 1, él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron Pablo y Silas, los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero después dice el texto: y le hablaron la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué hizo, hermano? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que empezó a lavarles las heridas a Pablo y a Silas. ¿Te diste cuenta de eso? Dice que él empezó a lavarles las heridas, a lo mejor heridas que él mismo les había provocado. No lo sé. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor heridas que él mismo con el látigo les había dado, les había hecho, les había ocasionado. Ahora, ¿qué está haciendo el carcelero? Lavando las heridas. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando una persona se bautiza, tiene que ponerse a cuentas con Dios y con sus semejantes. ¿Recuerdas a Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo cuando se encontró con Jesús? Y el Señor lo transformó. ¿Recuerdas qué hizo? ¿Te acuerdas que Zaqueo era un ladrón, no? Era un cobrador de impuestos. Cuando se encontró con Jesús, ¿qué hizo? Empezó a devolverle a la gente 4 veces más de lo que les había robado. Interesante. 4 veces más. Hermanos, cuando uno encuentra a Jesús, uno tiene que empezar a ponerse a cuentas, hay que arrepentirse de lo que hicimos y no volver a hacerlo. Pero después, hermano, hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Así que los 3 requisitos, hermano, para poder ser bautizado es creer en Jesús, estudiar su palabra, poner tu vida en armonía con su palabra y arrepentirte ¿de qué? De la vida pasada. Suficiente.